La sección de homicidios del organismo de investigación judicial atendió un asesinato el día de hoy ocurrido en las inmediaciones de Moravia. Esto dentro de un complejo de apartamentos, siendo que al llegar a la escena se pudo determinar que se trataba de un nicaragüense disidente o opositor del régimen de Daniel Ortega, mismo que se conocía con el nombre de Roberto Sam Cam. Estas fueron las primeras declaraciones que brindó el director de la Organización de Investigación Judicial de Costa Rica, Randall Zúñiga, sobre el crimen contra el mayor en retiro del Ejército de Nicaragua, Roberto Sam Cam, en suelo tico. De acuerdo a la investigación, dos personas andaban en un vehículo, se aproximaron al área y se bajó uno del mismo, siendo que dentro de este residencial, que no es un condominio, no existía servicio de guardia en la mañana, simplemente había una aguja que estaba en ese momento arriba. El sujeto ingresa, sube hasta el segundo nivel donde se encuentran los apartamentos y allí pues lo que existía era un portón, por así decirlo, de verjas metálico, y la puerta de madera estaba abierta. Zúñiga confirmó que el opositor nicaragüense, en el exilio desde julio de 2018, recibió 8 balazos el 19 de junio en su casa en Moravia, San José. Y sí, el asesino lo atacó directamente en su vivienda antes de las 8 de la mañana, es decir, que el perpetrador del crimen tenía controlados los movimientos del exmilitar, una de las voces más consultadas sobre temas de seguridad. Esta persona, quien al parecer es el posible homicida, llama de alguna forma a este sujeto Roberto. Él se acerca sin saber que era evidentemente un homicida, y cuando está una línea de fuego prudente, este sujeto empieza a dispararle y lo impacta en al menos 8 ocasiones. Este suceso ha acaparado la atención internacional al punto que el gobierno de los Estados Unidos, a través de la Oficina para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, ofreció su cooperación a la administración de Rodrigo Chávez para las investigaciones que puedan encontrar a los responsables materiales e intelectuales. Posteriormente a esto, baja del complejo de apartamentos, llega hasta el vehículo y de ahí huyen de la escena. Al respecto, cualquier información que se tenga sobre este caso, se agradece que la puedan tramitar al 808.645 del organismo de investigación judicial. La administración del republicano Donald Trump, además, expresó su consternación por el crimen de Sam Cam, de 66 años, un caso con las características propias del sicariato y que validan más la hipótesis de la presencia de células organizadas del sandinismo en Costa Rica. Denuncié la situación que se estaba dando con la creación de grupos de células. Digamos que su principal misión era ubicar a figuras del exilio, figuras de la oposición. Después del 2018, la modalidad que utilizó la Dirección de Información para la Defensa, la DID, era mandar gente para ubicar y tratar de hacer daño. El mismo Sam Cam, en diferentes ocasiones, expuso la configuración de esos aparatos de inteligencia que tienen como sede la Embajada de Nicaragua en San José, a como explicó meses atrás en una entrevista con Darío Medios. Punto por punto, detalló cómo el sandinismo planea la ejecución o amedrentamiento contra sus críticos fuera de sus fronteras. Con la llegada de Baldrak Jansky, que tiene una característica muy especial, y es que fue el jefe o trabajó en la dirección de guerra psicológica en los años 80, en uno de los departamentos de la Dirección General de la Seguridad del Estado. Tiene la suficiente experiencia y lo habían estado moviendo en distintos lugares de Centroamérica donde había mucho exiliado y se estaba hablando de organización de grupos del exilio. Estuvieron en Guatemala, después lo pasaron a Honduras. En Honduras hubo una serie de asesinatos de líderes, sobre todo de la contra o ex-contra que estaban armándose, y luego lo pasaron a Costa Rica, lo cual para mí presagiaba una mala noticia. Sam Cam por 12 años estuvo en las entrañas del sandinismo como militar, hasta que en los 90 se apartó de la institución militar y con el tiempo se configuró como una de las voces más directas
que ponía especial atención en la participación del ejército en los crímenes de lesa humanidad y en la sumisión de los generales a cambio de beneficios económicos. Me informé con algunos compañeros de él, de la seguridad del Estado en los años 80, y me dieron más o menos el currículum y las posibilidades de lo que él venía a hacer. Efectivamente, detectamos que había ya una estructura orgánica, o más bien una estructura organizada de células operando en Costa Rica desde la embajada. Y más o menos identificamos algunos oficiales de la DID que estaban aquí. En algún momento llegaron a tener 22, digamos, oficiales sin cargo. Sí, no aparecían en la estructura que maneja Cancillería. Entonces, tener a 22 tipos metidos en la embajada, en el consulado, sin ningún cargo diplomático, es evidente pues que son agentes de la Dirección de Inteligencia o de la DIT, Dirección de Información para la Defensa, operando en Costa Rica. Todos estaban bajo la subordinación de Valdrak, y los enlaces eran los dos ministros consejeros que tiene la embajada aquí en Costa Rica, uno precisamente de Carazo. Hola, soy Marlene Balmaceda. Este viernes hablamos de Estados Unidos se ofrece a colaborar con Costa Rica para investigar el crimen de Roberto Samcam. Antes, un anuncio de su interés. Aquí, en Artículo 66, hay un equipo que trabaja incansablemente por la noticia. Seguimos informando para llevarle a usted la verdad. Hacemos investigaciones que desnudan la corrupción y todos los días ponemos en sus manos información que le ayuda a tomar mejores decisiones. Sin embargo, requerimos que nuestra audiencia se sume, que se suscriba a nuestro programa de donaciones y que emprenda junto a nuestros periodistas la fiscalización del poder y la denuncia de los abusos. Usted tiene en sus manos la decisión de que el periodismo no se calle. Puede contribuir en articulo66.com/donar. Completamos semana dando continuidad al crimen de Roberto Samcam y a la anuencia de Estados Unidos a colaborar con Costa Rica para esclarecer el asesinato. Para profundizar este tema, invitamos este viernes a la abogada, activista política, excarcelada política y opositora Ana Margarita Vigil. Bienvenida, Ana Margarita. Hola, Marlene. Mucho gusto, muchas gracias por este espacio, por poder también compartir y visibilizar este crimen que nos ha enlutado, este asesinato de nuestro amigo Roberto Samcam. Ana Margarita, ¿cómo recibiste esta noticia del crimen al mayor en retiro Samcam? Ustedes eran cercanos. ¿Hubo algún momento en que él te expresara amenazas de muerte en su contra de mayor nivel? Sí, Roberto y yo éramos amigos. Yo lo conocí en el 2006 en la campaña de Hertie y desde entonces pues yo aprendí mucho de él. No siempre coincidíamos, pero siempre con mucho cariño podíamos también manejar las diferencias y eran muchísimo más siempre las cosas en las que sí coincidíamos. Y una prioritaria era poder denunciar las violaciones que se cometían en Nicaragua y nuestras ganas de regresar a ese país. ¿Cómo lo tomé? Pues con mucho dolor, sí, sin lugar a dudas, con muchísimo dolor. Este fue un crimen descarado, ¿no? En la puerta de su casa, en una casa que está dentro de un condominio y está en un segundo piso. Entonces es bien difícil, pues, aunque Roberto cumplía todas sus medidas de seguridad, era una persona muy, muy, muy seria en eso, pero obviamente eran profesionales, eran sicarios profesionales quienes cometieron este crimen. Este no es un hecho aislado, es posible de los más macabros, pero no es un hecho aislado. Ya otras personas
exiliadas en Costa Rica, han sufrido atentados. Tenemos el caso terrible de Joao Maldonado y hace unos años el de Rodolfo Rojas, que fue secuestrado en Costa Rica y apareció muerto en Honduras. Sí, es evidente que el brazo represor y criminal de la dictadura está también fuera del país. Que no estamos los nicaragüenses a salvo hasta que salgamos de Daniel Ortega y Rosario Murillo, hasta que recuperamos el país. Estados Unidos, a través de la Oficina para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, ofreció su cooperación al gobierno de Rodrigo Chávez para que se identifique y enjuicie a los responsables materiales e intelectuales. ¿Cómo podría aportar Washington en esta investigación? No, yo aplaudo el ofrecimiento de Estados Unidos de poder colaborar con las autoridades costarricenses para esclarecer este caso. Yo creo que toda ayuda siempre es bienvenida y espero que el gobierno de Costa Rica la acepte. El asesinato de Roberto es una tragedia para su familia, es una tragedia para las y los nicaragüenses, pero también es una voz de alerta para las personas costarricenses, ¿ya? Es decir, cuando hay células terroristas operando en tu territorio, nadie está a salvo. Así que también para el gobierno de Costa Rica es sumamente importante esclarecer este caso y poder contar con la ayuda de personal especializado de Estados Unidos puede ser muy valioso. Espero sinceramente que el gobierno del presidente Chávez lo acepte. Esta participación de Estados Unidos estaría vinculada con la posibilidad de que desde Costa Rica estén operando células de inteligencia del FSLN. Yo creo que el ofrecimiento del gobierno de los Estados Unidos lo que demuestra es eso, claramente que hay mucha claridad en la comunidad internacional de que este es el brazo represor del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo operando transnacionalmente. ¿Qué elementos podrían enmarcarse para señalar este crimen como un hecho de sicariato? Bueno, es una persona no identificada que ocupando, pues, decir, posiblemente con experiencia, no es una persona novata, logró enmascararse para entrar a propiedad privada y no le pesó la mano para disparar 8 tiros, casi a quemarropa. Y evidentemente es un sicario pagado a sueldo y ya sabemos por quién. ¿Cómo afectaría a Costa Rica que grupos de espionaje sandinista estuviesen trabajando desde ese país? Esto te lo consulto porque hay un interés del presidente Rodrigo Chávez por negar esa posibilidad. Pues yo creo que siempre es difícil aceptar que en tu país hay bandas criminales operando. Pero es una realidad. Ya hemos visto, como te decía, un patrón. Este no es un hecho aislado y hay que agarrar al toro por los cuernos. Aquí hay que investigar a fondo y desarticular las bandas criminales que, pagadas desde Nicaragua, están intimidando a una población que cuenta con la protección internacional del gobierno de Costa Rica. Después de esto y otros casos como el de Joao Maldonado, ¿cuál es el riesgo para opositores o críticos al régimen de Nicaragua en el exilio? ¿Hay alguna forma de resguardar su seguridad física? Sí, yo creo que todos y todas los nicaragüenses, tanto los que estamos dentro del país como los que estamos fuera del país, tenemos que tener medidas de seguridad. Nadie está a salvo mientras Daniel Ortega y Rosario Murillo estén en el poder. Y eso pasa por cuidar nuestros hábitos, por nuestra propia discreción, por nuestra propia, por poder tener un círculo seguro alrededor nuestro. Pues no estamos viviendo en condiciones normales, no podemos hacer lo que una persona normal podría hacer en un país en democracia que tiene un Estado que le protege. No, lamentablemente no. Nosotros seguimos siendo víctimas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Y por eso tenemos que seguir luchando para recuperar ese país, para recuperar nuestra verdadera libertad y para poder regresar de manera segura a construir esa sociedad en la que podamos vivir tranquilamente. Eso es lo que nos toca. Cuidarnos, resguardarnos, pero seguir luchando, seguir denunciando y seguir presionando hasta que se abran las condiciones de una transición en Nicaragua, hasta que se logre la libertad de los presos y las presas políticas y el retorno seguro de los exiliados al país. Gracias, Ana Margarita, por tu participación. Muchas gracias, Marlene, como te digo, por este espacio, por el interés de hablar de Roberto, por seguir poniendo este tema. Y aquí seguimos en la lucha por la memoria de quienes físicamente tal vez no van a regresar con nosotros cuando recuperemos la libertad, pero que estarán presentes en nuestro actuar y en nuestro corazón. Roberto Sancam, presente, presente, presente. Y así llegamos al final de esta edición de nuestro podcast Ahora de este viernes. Recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros, su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en articulo66.com/donar. Soy Marlene Balmaceda, nos oímos en el próximo episodio. Este podcast es un esfuerzo periodístico de Artículo 66. Síganos en articulo66.com y en todas nuestras redes sociales.